en que venga a dejar la insignia de ser el primer municipio protector en Colombia. Para nosotros, más que una simbología, para nosotros es la estrategia de gobierno de poder municipios paritarios, igualitarios, especialmente que haya acceso a la justicia y defensa a cualquier tipo de vulneración de los derechos. Es un motivo y satisfacción tener esa designación. Bienvenida a Sandoná y obviamente pues además de conseguir esta insignia, el trabajo arduo de seguir cumpliendo la misión fundamental de no violencia contra género y no violencia con la población LGTBIQ+. Para nosotros, además de este trabajo que se viene haciendo, hemos implementado otro tipo de estrategias que van encaminadas a cualquier tipo de defensa de vulneración de derechos. Ministra, bienvenida. Gracias, alcalde, y la verdad que pues para el Ministerio de Justicia es un gusto que ustedes hayan completado las 6 estrategias, porque eso demuestra no solamente compromiso, sino una política de cambio en torno a la necesidad de entornos protectores y de apostarle a la protección, a la prevención y obviamente al rechazo a cualquier clase de violencia. El venir a Sandoná no solamente por el paisaje es hermoso, sino por venir y encontrar a todos y cada uno de ustedes, pero quisiera contarle también que hay que ayudar con los otros municipios, porque ya hay muchos de esos municipios que están en fase 1, fase 3 o fase 2, que significa también que usted va a ser, como alcalde y obviamente alcalde de Sandoná, el primero que va a poder reproducir estos modelos. Y esto también tiene una gran ventaja, no solamente en paridad, en interseccionalidad, en protección, sino en la necesidad de expulsar desde ese punto de vista el tema de discriminación y poder generar entonces equidad e inclusión. Así que para mí, como ministra de Justicia, el hecho de que el trabajo del grupo del Ministerio de Justicia haya sido, digamos, dirigido a Sandoná es una muestra no solamente de compromiso, pero que Sandoná haya recibido de tal manera al equipo de justicia es un agradecimiento también por la forma como se ha interpretado la necesidad de entender esas políticas. Muchas gracias, alcalde. Créame que pues, para nosotros es satisfactorio y hemos manifestado que así como en otros modelos que podamos servir como réplica para otros municipios lo estaremos haciendo y obviamente acompañados del ministerio. Seremos, muchas gracias, además de alcalde, pioneros, conductores de la posibilidad de que otros municipios se certifiquen con este gran logro que tiene el municipio, que lo puede tener cualquiera de los 1.101 municipios de Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Colegas, entonces el alcalde y la ministra acepta un par de preguntas. Comienza. Ministra, muy buenos días. Te presentas. Jesús Castillo, de Gobernación de Nariño. ¿Qué significa declarar a Sandoná en esa ciudad pionera en Colombia de implementar esa estrategia? Significa poner en la agenda de Sandoná y de Nariño 6 ejes fundamentales, 6 ejes que apuntan a generar política pública de prevención para evitar la violencia de género, y eso tiene un contenido muy importante en términos de equidad, igualdad, de cumplimiento incluso de órdenes internacionales, pero sobre todo de la convicción que significa generar algo que la Convención Belén do Pará nos ha dicho siempre, y es la igualdad de la mujer, mecanismos internacionales sobre población diversa, nos ha dicho la igualdad en género, y generar también conciencia individual y social de que todas estas políticas deben ser comprendidas, entendidas y aprendidas desde lo cultural. Y esto desde ese punto de vista termina siendo fundamental porque empezamos a ver que hay una transformación, no solamente del alcalde, no solamente de un funcionario, sino que la capacitación genera también la posibilidad de entender las dinámicas de los principios de equidad e igualdad que se van a ver reflejados también en la forma de aplicar esa política pública, de prestar el servicio, de acceder al servicio, de analizar los elementos que tenemos dentro de la administración pública. Ricardo Ortiz, Radio Viva Pasto.
Buenos días, ministra y señor alcalde, con el saludo cordial, sobre todo en esta época navideña de positivas noticias para la justicia. Señora ministra, sobre todo para evitar las violencias basadas en género y también con población LGBTIQ+, por las niñas, los niños con su ley 1098, ¿qué está haciendo el Ministerio de Justicia en todo el país y principalmente en Nariño para que la atención en estos casos sea urgente, no en algunas dependencias que le dicen venga a los 3 días? Este caso de desaparición forzada o este caso de violencia de género la tenemos a los 3 días, a sabiendas que por parte y directriz suya debe ser inmediata. Otro tema que nos han preguntado los alcaldes, el tema de tener más casas de justicia en los diferentes municipios o casas de justicia móviles que visiten las veredas para reducir la comisión de delitos principalmente relacionados en las mismas familias, el acceso carnal violento contra menores, entre otros, ministra. Bueno, yo creo que el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional está haciendo varias actividades, pero también varios decretos y varias disposiciones que se complementan de una manera u otra. La normatividad hace muchos años viene trabajando sobre la erradicación de la violencia, no solamente en género, sino en niñas, niños y adolescentes. Y esto lleva a entender también que los pasos que se han dado significa que en noviembre 27 de este año el Ministerio de Justicia suscribió algo que se llama Alerta Rosa. La Alerta Rosa es una ruta en donde se le ordena a través de diferentes disposiciones a las personas que tienen que tener el primer contacto, son primeros respondientes, a que esas personas actúen de manera inmediata, acelere, y que no empecemos a, eso no es mío, eso es suyo, sino que generemos ya caminos claros de responsabilidad en términos sobre todo de niñas y de mujeres. Y esto lleva a entender no solamente la necesidad de seguir promoviendo esa capacitación que tiene ya en uno de los niveles de estrategia Sandoná, sino que además es la empatía con las circunstancias que se están mostrando por parte de comisarios de familia, casas de justicia, Fiscalía General y obviamente Policía Nacional, que en la mayoría de los casos son las personas que responden en primer lugar. Y esto lleva no solamente a Alerta Rosa, lleva a otro decreto que va a salir muy pronto, Justicia Familiar, que también se van a atender desde ese punto de vista las violencias que se están generando en las casas. Y la pregunta de siempre, yo creo que su afirmación, que es en el todo estricto de la palabra cierta, hay una confusión, hay una mala atención, hay una forma de displicencia frente a esta clase de actos en muchos sectores de justicia. Tiene que empezar a organizarse de manera clara para realmente proteger el derecho. Por esa razón, usted tiene una multiplicidad de normas. Si usted mira la cantidad de normas que se han sacado en términos de protección de niños, niñas y adolescentes y mujeres, usted tiene un cúmulo normativo muy importante y diría que es suficiente. Pero al haber tantas disposiciones al tiempo, es muy fácil que cada quien trate de generar vacíos en su propia competencia. Y por esa razón también tenemos decisiones de la Corte Constitucional que se han aplicado integralmente a las decisiones que saca el Ministerio de Justicia, que implica también tener lo que se llama la perspectiva de género. Y esto no simplemente es una afirmación vacía. La perspectiva de género significa entender el tema de vulnerabilidad, el tema de necesidad, el tema de inmediatez, que lleva a que todos los funcionarios públicos trabajen desde esta perspectiva de género. Y no es una decisión voluntaria, es una obligación. Y como es una obligación, incluso hemos tenido ya sanciones y decisiones muy fuertes de las Cortes contra funcionarios que han ignorado esta perspectiva de género. Ahora, la realidad también significa mirar cómo vamos a materializar esa vertiginosidad con que se dan estos elementos. Lo primero que necesita una mujer con maltrato, o una mujer amenazada, o una mujer en violencia, es que alguien la proteja. Y que alguien la proteja significa tener medidas eficaces para esa protección. Las casas en donde hay pasos transitorios de mujeres con violencia máxima,
las medidas cautelares por parte de los comisarios de familia, las medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Significa que estamos trabajando en torno a la necesidad de entender que hoy nos debemos articular como Estado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el tema de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa restaurar los derechos de esas niñas, niños y adolescentes? Y todo eso permite también, a través de Alerta Rosa, que es del 27 de noviembre del 2024, tener claros muchos de estos caminos. Todos estos documentos están en la página web del Ministerio de Justicia. Todos pueden conocerlo a través del link correspondiente y podrán ver cómo cada uno de estos documentos permite llegar a entender cuál es la ruta, cómo se organiza. Pero lo que usted decía también es importante, digamos, que se ha mencionado por el equipo aquí en Sandoná, es la necesidad de construir casas de justicia que tengan todos los servicios en un solo lugar. La forma como se puede proceder a proteger, a estudiar, a prevenir, pero también a sancionar, la Casa de Justicia es un sitio perfecto para poder evitar, prevenir y sancionar comportamientos de esta naturaleza. Pregunta Duván Erazo de la radio de la Universidad de Nariño. Señora ministra, con los buenos días, al señor alcalde también. Quisiera que hablemos de esa importancia del acceso a la justicia para nuestras mujeres, las comunidades LGBTIQ+, y también para las lideresas comunitarias, lideresas y defensoras también de derechos humanos, ya que sabemos que en el suroccidente colombiano el ser líder o lideresa comunitario de derechos humanos desde los grupos armados organizados es un delito. Entonces quisiera que hablemos de la importancia de esa proyección para el acceso a la justicia de nuestras mujeres lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos, y obviamente también Sandoná como esa primera luz, como el municipio protector de esos entornos protectores de estas políticas públicas. Bueno, un saludo a la Universidad de Nariño. No solamente asisto habitualmente, sino que tengo grandes alumnos en esa universidad, así que un saludo especial. Primero decirles que el tema en particular de cómo se prepara, cómo se interesa el gobierno nacional por el tema también de protección de lideresas y líderes, empiezo por tu última pregunta, significa entender que estas personas tienen 3 características que las hacen mucho más vulnerables frente a la agresividad, frente a la agresión y frente a la violencia. No solamente el hecho de ser mujeres, sino ejercer un cargo de liderazgo, pero también protección de derechos humanos. Este tripartito lo que hace necesario entender es que estas mujeres están en un riesgo mayor que debe ser entendido desde ese punto de vista con un reforzamiento natural, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Corte Constitucional, porque es que cuando nosotros tenemos estas personas que hacen parte de una población, lo que estamos haciendo claramente es entender que ellas hacen parte de un sistema democrático de derecho en donde tratan de proteger esos derechos humanos y en donde son voceras de las graves violaciones de derechos humanos. Por esa razón, la preocupación es triple, y la preocupación significa aplicar métodos tripartitos que realmente traten de evitar, prevenir y contener esas agresiones. Pero a usted toca un punto muy importante, y es el tema del crimen organizado, el tema de las organizaciones o de los grupos armados organizados, en donde también han sido objetivos de esos grupos armados organizados, porque son las personas que dan la alerta sobre las graves violaciones de derechos humanos, son las personas que generan el aviso inicial a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, y se convierten en puntos que son palos en la rueda para el crimen. Desde ahí entonces el objetivo central es proteger, tener políticas de protección para prevención. Tenemos un cúmulo de lideresas también que tienen medidas de protección, pero también tenemos que entender que ellas hacen parte de una comunidad en donde la comunidad también genera una protección permanente, precisamente por lo valioso de su trabajo, pero además por la necesidad de que ellas sigan siendo líderes y voceras de esto. El gobierno ha buscado desde la óptica normativa, digámoslo así, muchas de las medidas, no solamente cuando se convierten en delitos, que aquí tenemos una gran complejidad, porque en este caso en particular tenemos delitos que agravan la situación por ser protectoras de derechos humanos o líderes de derechos humanos,
pero a la vez también por ser personas destacadas dentro de una sociedad y sobre todo por el tema de ser mujeres. Aquí empezamos a ver que la legislación ya tiene en cuenta muchos de estos elementos. Hay proyectos incluso que todavía pues, no han salido a la luz pública, que terminan mirando esta condición como una condición de necesidad reforzada. Pero yo vuelvo y digo algo que es importante, el tema es, la norma está, la norma puede estar, pero si no la aplican, si no investigan, si no sancionan, pues vamos a tener muchos problemas. Ahora, los accesos inmediatos a estas personas, es decir, ante una alerta debe haber una vía clara, que es lo que tratamos de establecer en la alerta rosa, frente a los elementos particulares de cómo concurre, a dónde concurre, qué inmediatez hay. Aquí preguntaban el tema de qué significa hablar de desaparición forzada, y todos estos elementos tienen también una serie de medidas que son importantes en torno a algo que también se ha convertido en una ley, en un decreto por el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la protección también de las madres buscadoras. Y esto significa también entender que esas madres buscadoras no solo son lideresas de esas zonas, son garantía de derechos humanos y son madres víctimas también de la violencia, que en muchos de estos casos han generado obviamente persecución porque están buscando a sus hijos, buscando a sus esposos, buscando a los miembros de su familia. Y esto nos lleva a decir que madres buscadoras y las garantías que se dan para madres buscadoras a través de la codificación que saca el Ministerio de Justicia y Presidencia de la República, pues genera sin lugar a dudas un marco que va ampliando los niveles de protección. Pregunta Miguel Córdoba, informativo del juego. Muy buenos días, señora ministra, bienvenida a Sandoná. Señor alcalde, gracias por la invitación. Hablando de Sandoná, que ya cumplió las 6 estrategias para acreditarse como el primer municipio entorno protector de Colombia, ¿qué viene para nuestra localidad de aquí en adelante? Bueno, primero, la asignación de la insignia, que significa hoy entregarle por parte del Ministerio de Justicia, es una acreditación de que ha cumplido 6 ciclos fundamentales. Segundo, el compromiso que acaba de manifestar el alcalde de seguir manteniendo esas 6 estrategias y fomentando capacitación, formación de sus funcionarios, en donde empezamos a ver también la necesidad de entender cómo en estos elementos en particular lo que se hace es una reproducción muy importante a través de la alcaldía, a través del municipio, en donde efectivamente cada uno de estos elementos se va traspasando en ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque la sociología explica muy claramente cómo hacemos nosotros el aprendizaje cultural. Y el aprendizaje cultural es eso, es una receta que se va trasladando de persona en persona. Cuando nosotros empezamos a tener esta base de formación, en donde las personas efectivamente han tenido la posibilidad de entender, de quitar esos sesgos, de comprender que no puede haber violencia contra la mujer, es una forma de seguirle enseñando a sus hijos, a sus nietos, y algún día estaremos libres de un sistema patriarcalista, un sistema de violencia machista, un sistema que genera obviamente control, poder y sobre todo inequidad y desigualdad. Pero también lo tenemos que entender en todo el concepto de género, que significa prejuicio, un prejuicio por sesgos culturales que están muy arraigados. Cuando nosotros formamos, capacitamos y entendemos el ciclo particular, estamos diciendo categóricamente que se está generando una gran base cultural y que Sandoná, al haber formado, en este momento, ¿cuántos tenemos formados nosotros en la estrategia de personas de Sandoná? Constancia, ¿qué se me hizo? Bueno, entre 40 y 50 exactamente, pero digamos que no me sé el número exacto, es un número significativo de formación y capacitación, que significa 50, sí. Yo estaba entre la duda si era 40 o 50, pero sí son 50, que efectivamente lo que van a hacer es punta de lanza para una política pública de evitar la discriminación y obviamente el prejuicio. Señora ministra, muy buenos días. Buenos días. Un segundo, pregunta Jennifer Estrella, de la alcaldía.
Y por favor, no me hablen ahí, que es que me tienen. Artesanal y panelera, le abrimos las puertas de nuestro municipio. Ministra, ¿por qué ha sido importante contar con el liderazgo de un alcalde como el alcalde Byron Zambrano para alcanzar este sello a través de un proceso tan enriquecedor? Y en aras de convertirnos en una ciudad de región, ¿cuáles son los compromisos o los puntos claves que debemos tener como municipio? Y para nuestro alcalde, ¿cuáles son los compromisos, los retos y las estrategias que se van a llevar de ahora en adelante para mantener esta insignia, no solo a largo del tiempo, sino también ser formadores y replicadores? Bueno, yo creo que no solamente el ser alcalde basta, sino el ser alcalde con el compromiso que ha tenido el alcalde Byron significa que se puede generar una política pública que avance en el gran contenido de fuera prejuicios. 2, el alcalde es la autoridad municipal y desde ahí está generando una necesidad de imprimirle a la población una serie de pautas que también van siendo llevadas por esta formación y esta capacitación en términos de prejuicio. Pero además tiene la gran posibilidad de hacer campañas y de mantener permanentemente en vigencia estos principios y estas estrategias. Y eso significa entonces que hemos contado con un alcalde que no solo por ser alcalde, sino porque ha entendido la necesidad de la política y se ha comprometido con esa política, ha permitido que Sandoná avance hasta la 6ª estrategia y hoy sea quien reciba en particular la insignia que lo acredita como un municipio de entornos protectores. El entorno protector es la apuesta que se hace en torno a la necesidad de que no haya más violencia y desde ese punto de vista creo que Sandoná llega a un nivel en donde el compromiso desde su alcaldía, pero también desde la sociedad civil, desde el grupo colectivo, es fundamental para generar reproducciones automáticas en una sociedad, porque un municipio que tiene, ¿cuántas personas tiene Sandoná? 21.000 habitantes, significa que ya tenemos 50 que pueden ser promotores permanentes, pero el alcalde a la cabeza pues será la persona que también lidere estos procesos y siga liderando estos procesos. Sebastián Villada. Bueno, también hay una pregunta para mí. Toda nuestra apuesta de gobierno ha sido a proteger todo tipo de entornos escolares, entornos familiares, entornos comunitarios, y lo que queremos es que aquellas personas vulnerables no sean afectadas y que tengan rutas de atención para atender cualquier necesidad que es donde se esté vulnerando los derechos. Entonces toda la inversión va dirigida a proteger los entornos de los más vulnerables y que la inversión pública vaya a ese tipo de sectores. Hay inversión para atender rutas de atención y hay inversión para generar desarrollo. Y lo importante aquí es que no se vulnere ningún tipo de derecho. Hoy, con el Ministerio, no vulneración de derechos contra la mujer y contra la población LGBTIQ+, pero esta estrategia nos permite hacer un entorno protector para toda la población en nuestro territorio y allá va dirigida la inversión y allá va dirigido el ejercicio. Estamos convirtiéndonos en ciudad-región, señora ministra, es decirle que este es el occidente del departamento de Nariño con 4 alcaldes comprometidos y que obviamente un entorno de justicia puede ser una solución y un ejemplo para el departamento y para el país. Por eso una casa de justicia podría ser una alternativa importantísima para nosotros seguir mostrando como ejemplo y obviamente replicarlo en cualquier momento. Sebastián Villada, Caracol Radio. Ministra, con cordial saludo y bienvenida a esta región. Voy en la línea del alcalde a preguntar cuál va a ser o cuál podría ser esa inversión del Ministerio, no solo aquí, sino en varios territorios que ha pedido, por ejemplo, fortalecimiento de los equipos de trabajo móviles y locativos para fortalecer esas estrategias. Y segundo, ¿cómo van esos retos ya de cara a la finalización a la recta final de este gobierno nacional el próximo año? ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene su cartera? Bueno, el Ministerio de Justicia ha trabajado en 39 municipios. En Pasto hay un fuerte núcleo de municipios que ha trabajado el Ministerio de Justicia, que como contaba yo, están dentro del proceso también de entornos seguros, pero que también generamos posibilidad de hablar
de otros sistemas que tienen que ver con métodos alternativos de solución de conflictos, es decir, la conciliación, la mediación. Y esto lo hemos hecho en otros departamentos con ayuda también de la Policía Nacional, con ayuda del alcalde, con ayuda del gobernador, en donde hemos conseguido en algunas ocasiones, y la alcaldía también tiene con la policía un servicio de una casa móvil de justicia. Estas herramientas son herramientas muy importantes para poder llegar a lugares a los que la población no tiene posibilidad de desplazarse hacia la capital o hacia el municipio. Y esto nos lleva a decir también que es una apuesta en torno a formación en particular, de gestión también, de que la misma sociedad pueda proponer sus propias resoluciones pacíficas de conflicto, y en lugar de esperar procesos que duran 10, 15 o 20 años, puedan llegar a arreglos en donde se autogestionen su solución. Y esto, sin lugar a dudas, también lleva a que todos los municipios con los que venimos trabajando en Nariño, obviamente los que no han todavía copado las 6 estrategias, sigamos trabajando en eso, pero también se le apunte a todo lo que significa acceso a la justicia, métodos de solución de conflictos y demás. El tema de la Casa de Justicia es un tema que nos interesa mucho como Ministerio de Justicia, que estamos trabajando en muchas regiones del país y que la idea es, entre articulaciones perfectas, gobernación, municipio y nación como Ministerio de Justicia, podamos generar la apertura o la posibilidad de acondicionamiento en el sentido de parte técnica, parte de capacitación y parte de formación en casas de justicia, pero también lo importante, comisarías de familia. Y creemos que esto es una apuesta fundamental también en el sentido de entender que los comisarios de familia, porque estamos viendo cómo la violencia se está incrementando en los núcleos familiares día a día, también son una forma de llegar a evitar esos conflictos y esa violencia. Entonces, fíjense que son mecanismos alternativos que pueden ser paralelos y que significan poder enfocar todo esto. ¿Cómo acabamos el año? Pues yo creo que lo acabamos bien, en el sentido de que se cumplen las expectativas y los programas que se hicieron desde el Viceministerio de Promoción con la dirección de la doctora Constanza y la viceministra Helen, que también están aquí hoy presentes, y que eso significa también con el grupo de trabajo del Ministerio de Justicia, que le ha apostado a trabajar en todos los territorios de manera permanente y que han estado en contacto con toda la población. ¿Y por qué se va a territorio? Se va a territorio porque todos los territorios no son iguales, lo hemos dicho siempre, necesitan cosas diversas, necesitamos mirar el territorio, aproximarnos al territorio para poder saber también cómo aplicamos nuestras políticas del Ministerio de Justicia. Y la última pregunta es de Natalia Ortega, de HSBC Radio. Muy buenos días. Quisiera preguntarles cuál será el seguimiento que dará el Ministerio de Justicia a esta insignia y si en algunas circunstancias se llegaría a perder. Y por otra parte, ¿cuáles son esos municipios que se encuentran en las diferentes fases y cuál estaría más cercano a cumplir esta estrategia? Bueno, el tema de la insignia que se le consolida en particular a Sandoná hoy, se adquiere por el esfuerzo de Sandoná, es decir, 6 estrategias que se cumplieron desde ese punto de vista, y las 6 estrategias que nosotros manejamos siempre son entidades inclusivas, funcionario formado en género, desarrollo de procesos comunitarios y generación de redes de apoyo, realización de campañas de prevención de la violencia por razones de género y por prejuicio, comités territoriales en funcionamiento y cumplimiento del plan de acción para la generación de entornos seguros. Si nosotros ya decimos que esos 6 puntos se cumplieron, quiere decir que la insignia hoy es de Sandoná. Pero sí tenemos que hacerle un seguimiento, sobre todo también a las dinámicas y a las variaciones de las dinámicas del conflicto, de la agresividad, de la violencia. Eso significa que el Ministerio tiene que hacer visitas permanentes, tendrá que estar implementando otros mecanismos, porque la violencia lamentablemente muta, cambia, y por esa razón tenemos que seguir adecuándonos nosotros en los temas de los entornos seguros y analizar cómo son también los patrones de realización
de estas violencias. Entonces, lo primero que te tengo que decir, ya hoy tiene la insignia, yo no la puedo quitar, alcalde, espero ponerla, imponerla y mantenerla, pero sí también sería muy importante, además de solo tener la insignia, que fueran promotores de este sistema, como lo ha dicho el alcalde y lo creemos nosotros que es fundamental. Y los municipios que están dentro de esta estrategia son de aquí de Nariño, Yacuanquer, Sandoná, Gualmatán, Ipiales, Taminango, Consacá, Samaniego, Santa Bárbara y Tumaco. Muchos de ellos ya tienen 3 estrategias cumplidas, pero les falta. Y otros tienen apenas una que esperamos llegar a concluir el proceso completo también para la entrega de la insignia correspondiente. Aquí está, véanlo, el alcalde de Consacá. Muy buenos días. Alcalde, ¿cómo está? Ministra, bienvenida a nuestro territorio, esta zona occidente. Agradecerle por su visita, un agradecimiento y felicitaciones también a nuestro alcalde, nuestro amigo Byron Zambrano, por su gestión y su compromiso con su comunidad, con su municipio. Y de hecho, pues también por la invitación que nos hace como colegas.